Mi nombre es Sahar Khalil, tengo 39 años y vivo en Sur, una ciudad antigua junto al mar en el sur del Líbano. Soy maestra de primaria, madre de un niño llamado Karim y viuda desde hace 8 meses. Desde el día en que mi esposo fue sepultado, el mundo se detuvo. El color de las paredes, el aroma del pan en la mañana, incluso el canto del mar, todo se volvió un recordatorio de lo que perdí. En mi comunidad, una mujer que pierde a su esposo debe vivir oculta tras un velo negro. No puede salir sin permiso, no puede mirar a los hombres a los ojos, ni puede mostrar alegría. La pena debe acompañarla como una sombra. Mi suegra me lo repetía cada amanecer. Sahar, el honor de la familia está en tu silencio. Yo solo bajaba la cabeza y obedecía. Pero dentro de mí, algo se quebraba. Karim, mi pequeño, preguntaba cada noche. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? Y yo fingía una sonrisa que se deshacía en llanto cuando él dormía. Fue entonces, en una de esas madrugadas donde el sueño no llega, cuando la vi por primera vez. Una claridad suave apareció en la esquina de mi habitación, tan leve que pensé que era el reflejo de la luna sobre el cristal. Pero no desapareció. Respiraba conmigo. Me observaba sin miedo. Los días siguientes, esa luz volvió. No tenía forma, ni voz, pero traía un consuelo extraño, una paz que ningún rezo me había dado. A veces cerraba los ojos para no verla, temiendo que fuera un engaño. Otras veces, la buscaba en la oscuridad, como quien busca aire en medio del mar. Una noche, mientras murmuraba las oraciones que mi esposo solía recitar, escuché un susurro que no venía de fuera, sino de dentro de mí. No temas. Fue tan claro que el corazón se me detuvo. Me arrodillé, temblando, y sentí que esa luz se extendía, llenando cada rincón de la habitación. No había miedo, solo un silencio lleno de vida. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Mi fe, mi culpa y mi duelo comenzaron a mezclarse con algo que no podía explicar. Una certeza crecía en mi pecho, suave como la brisa del mar. Alguien estaba buscándome, incluso dentro de mi luto. Antes de que la oscuridad llegara a mi casa, mi vida tenía un ritmo simple. Cada mañana, el olor del café con cardamomo se mezclaba con el sonido de las olas golpeando las piedras del malecón. Vivíamos en una casa pequeña, pintada de azul claro, a solo 3 calles del puerto. Mi esposo, Hassan, era pescador, como su padre y su abuelo. A veces regresaba cubierto de sal y sol, pero siempre con una sonrisa cansada. Yo solía esperarlo con Manous recién salida del horno, y Karim corría a abrazarlo con los pies descalzos sobre el polvo. Nuestra vida no era rica, pero era estable. En Sur, las familias se conocen desde generaciones, y el honor se guarda como un tesoro. Hassan era respetado, pero también severo. Creía que el orden de la casa debía reflejar la voluntad de Dios. Yo aceptaba sus palabras con obediencia, aunque a veces deseaba un poco más de aire, un poco más de voz. Recuerdo que una tarde, mientras doblaba la ropa, le dije: Hassan, ¿alguna vez has pensado en viajar a Beirut? Él soltó una risa corta y respondió: ¿para qué mirar lo que el mundo ofrece, si ya tenemos lo que Dios quiso darnos? Esa frase se me quedó grabada. En ella vivía toda nuestra diferencia. Él encontraba paz en los límites, yo, inquietud. Aún así, lo amaba. Su disciplina me daba seguridad, su fe me parecía inquebrantable. Todo cambió una noche de tormenta. El mar rugía con furia y los pescadores discutían en el muelle si era seguro salir. Hassan insistió en hacerlo. Dijo que las redes estaban vacías y que Dios protegería su camino. Horas después, un vecino golpeó nuestra puerta con el rostro pálido. No hizo falta que hablara, lo supe antes de que pronunciara una palabra. El mar había devorado a mi esposo. Durante el entierro, mi cuerpo estaba presente, pero mi alma se había escondido. Las mujeres recitaban plegarias, los hombres hablaban de destino y paciencia. Yo solo miraba la arena cubriendo el ataúd y pensaba en cómo una vida puede borrarse tan rápido. Desde ese día, mi nombre cambió en los labios de todos. Ya no era Sahar la maestra, sino Sahar la viuda. Mis vecinas dejaron de visitarme, los hombres bajaban la mirada cuando pasaba, y la familia de Hassan me vigilaba como si fuera una niña incapaz de decidir por sí misma. Me obligaron a usar un hijab negro que cubría no solo mi cabeza, sino también mi risa.
El espejo dejó de mostrarme la mujer que era. Las primeras semanas viví con mi suegra, Fátima, una mujer de mirada dura y palabras exactas. Cada vez que lloraba, me decía: las lágrimas no traen de vuelta a los muertos. Ora y guarda silencio. Yo obedecía, porque así se esperaba de mí. Pero dentro del silencio, el dolor crecía como una raíz que nadie ve. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba junto a la ventana a escuchar el adán, el llamado a la oración desde la mezquita del puerto. Era un sonido hermoso y triste al mismo tiempo. A veces imaginaba que Hassan seguía allí, rezando en algún rincón del mar, y me dormía con esa mentira piadosa. Fue también durante ese tiempo que empecé a enseñar desde casa. Algunos niños del vecindario venían a leer y escribir conmigo. Era mi única manera de sentirme útil, de recordar que aún tenía un propósito más allá del duelo. Cada sonrisa infantil era un soplo de aire entre las paredes de luto. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, algo en mi interior empezó a cambiar. Ya no encontraba consuelo en las palabras que repetía desde niña. Las oraciones que antes me daban fuerza ahora resonaban vacías. Era como si hablara al cielo y éste me respondiera con silencio. Una noche, mientras observaba el resplandor lejano de los barcos, sentí por primera vez un pensamiento extraño, casi prohibido. ¿Y si el amor de Dios fuera más grande que todo esto? Sacudí la cabeza, asustada de mi propia duda. Nadie debía saber que mi corazón empezaba a preguntarse cosas que no podía decir en voz alta. Con el paso de los meses, mi casa se convirtió en una prisión silenciosa. Cada objeto parecía observarme con melancolía: el tapete donde Hassan solía rezar, la taza de cerámica que aún conservaba su huella, el retrato colgado junto a la ventana que miraba al mar. A veces pensaba en quitarlo, pero no podía. Era lo único que me recordaba que alguna vez fui amada. Karim crecía rápido, pero la ausencia de su padre lo hacía más serio de lo que un niño debería ser. Una tarde lo encontré imitando a los hombres que rezaban en la mezquita, con las manos alzadas y los ojos cerrados. Le pregunté qué hacía, y él respondió con una inocencia que me desgarró: estoy hablando con papá para que vuelva pronto. Esa noche no pude dormir. Lo observé mientras respiraba, tan pequeño, tan ajeno al peso que llevaba sobre mis hombros. Me prometí que haría todo lo posible por protegerlo, aunque eso significara seguir obedeciendo reglas que no entendía. Mi suegra vigilaba cada paso. Una viuda debe comportarse con dignidad, decía. Dignidad, en su boca, significaba no salir sin permiso, no hablar con hombres, no mostrar el rostro descubierto. Los viernes, cuando las mujeres del vecindario se reunían a recitar oraciones, ella me obligaba a sentarme a su lado y repetir los versos sagrados. Yo movía los labios, pero mi mente estaba en otra parte. Había algo en esas palabras que ya no encontraba paz. Algunas noches bajaba al patio y miraba las estrellas. El aire del mar traía olor a sal y a humo de los barcos que partían al amanecer. Ahí, bajo ese cielo, sentía que algo, o alguien, me observaba con ternura. No sabía explicarlo, pero mi corazón se calmaba por unos segundos. Luego el miedo regresaba, como una ola fría. Un día, mientras limpiaba la habitación de Hassan, encontré una caja de madera escondida detrás del armario. Dentro había papeles amarillentos, una brújula oxidada y un pequeño cuaderno. En la primera página, él había escrito con tinta azul: Dios es más grande de lo que creemos. Me quedé inmóvil, leyendo una y otra vez esa frase. ¿A qué se refería? Hassan nunca hablaba de dudas, ni de misterios. Quizás también él, en silencio, había sentido que algo más lo llamaba. Esa noche abrí el cuaderno y descubrí versos que no conocía. No eran parte del Corán. Eran frases sobre amor, perdón, luz y misericordia. Al final de una de las hojas, había escrito: la verdad no se encuentra en el miedo, sino en el amor. Mis manos temblaban. Cerré la caja rápidamente, temiendo que alguien la viera. Pero desde entonces, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una semilla esperando florecer. Días después, la casa de mi suegra se llenó de familiares. Venían a acompañarme, aunque en realidad querían asegurarse de que yo siguiera las normas. Una tía anciana me dijo en voz baja: el luto purifica, hija. No dejes que tu corazón se distraiga. Sonreí con respeto,
pero por dentro sentí un impulso de rebelión. ¿Y si el corazón también necesitaba alegría para sanar? Empecé a levantarme más temprano, antes del amanecer, para tener unos minutos sola. Encendía una lámpara de aceite, preparaba té de menta y miraba el horizonte. A veces, mientras el cielo se teñía de rosa, hablaba en silencio, sin fórmulas ni repeticiones, solo con mis propias palabras. Dios, si me escuchas, ayúdame a entenderte. Muéstrame quién eres de verdad. Nunca había orado así antes. Era una conversación temerosa, pero sincera. Y aunque no esperaba respuesta, una paz ligera me envolvía, como si alguien se sentara a mi lado. Con el tiempo, esa sensación se volvió más intensa. Los días pesaban menos, y por primera vez desde la muerte de Hassan, pude mirar a Karim y sonreír sin culpa. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mí despertaba. Era como si una claridad interior comenzara a nacer en medio del luto. En una de esas madrugadas, mientras observaba el mar, sentí un pensamiento tan suave que apenas era un susurro. El amor no ha muerto, Sahar. Me quedé paralizada. No era mi voz, lo sabía. Miré alrededor, no había nadie. Solo el murmullo del viento y el brillo del amanecer sobre las olas. Fue entonces cuando supe que algo más grande que mi dolor estaba por comenzar. Una historia que no podría contar a nadie, pero que cambiaría mi vida para siempre. Después de aquella madrugada, nada volvió a sentirse igual. La oración ya no era solo un hábito, sino un campo de batalla dentro de mí. Cada vez que me arrodillaba sobre el tapete, sentía dos voces enfrentadas, una me recordaba las reglas, las repeticiones, las palabras exactas que debía pronunciar, la otra me invitaba al silencio, a dejar que el corazón hablara sin miedo. La primera era fuerte, conocida, llena de autoridad. La segunda era suave, pero constante, como un río que no deja de fluir. Intenté convencerme de que era mi imaginación, una reacción al dolor. Pero cuanto más trataba de ignorarla, más presente estaba. Algunas noches, mientras recitaba los versos sagrados, mis labios se detenían sin razón. Sentía un nudo en la garganta, una resistencia que no entendía. Entonces, esa misma claridad que había visto antes se asomaba en la habitación, casi invisible, pero viva. Una noche, le pedí a Dios que me ayudara a entender. Si esto viene de ti, muéstrame la verdad. Si no, líbrame de la confusión. No esperaba respuesta, pero un calor suave me envolvió, como un abrazo. Lloré sin saber por qué. A la mañana siguiente, mientras preparaba Manouse para Karim, mi suegra notó mis ojos hinchados. ¿Has estado llorando? Un poco, anoche soñé con Hassan, mentí. Ella asintió con frialdad y respondió. Entonces reza más. Dios consuela a las viudas que obedecen. Su tono me dolió más que cualquier reproche. Obedecer, obedecer, obedecer. Parecía que todo en mi vida se reducía a esa palabra. ¿Pero obedecer a quién? ¿A las voces que me rodeaban o a esa paz que empezaba a despertar en mí? Los días siguientes, las contradicciones se hicieron insoportables. Cuando asistía a las reuniones de mujeres, debía repetir frases que ya no sentía mías. Ellas hablaban de castigo, de pureza, de temor. Yo solo pensaba en esa presencia luminosa que, sin palabras, me había enseñado a no tener miedo. ¿Era posible que Dios fuera distinto a como siempre me lo habían descrito? Una tarde, mientras corregía cuadernos de mis alumnos, una de mis vecinas, Laila, entró sin avisar. Dicen que últimamente pasas mucho tiempo sola, dijo, mirando alrededor. La soledad puede ser peligrosa, Sahar. Intenté sonreír, pero sus palabras tenían filo. Solo necesito silencio. Enseñar me cansa, respondí. Ella se acercó, bajó la voz y añadió. Ten cuidado. La gente habla. Una mujer que piensa demasiado puede perder la fe. Esa noche, me costó respirar. No solo por el miedo al rumor, sino por la certeza de que algo dentro de mí ya había empezado a cambiar. No podía volver atrás, aunque quisiera. Pasé horas recordando las enseñanzas de mi infancia. Que Dios castiga, que todo lo inexplicable es sospechoso, que las mujeres deben aceptar el destino sin preguntas. Pero mientras repetía esas frases, me sentía vacía. El Dios que yo había aprendido a temer se me escapaba entre los dedos,
y en su lugar emergía otro rostro, invisible pero cercano, que hablaba de amor y perdón. Una madrugada desperté sobresaltada por un sueño. En él, estaba de pie frente al mar. Las olas eran oscuras, y una voz desde la distancia me decía: no temas a la oscuridad, busca la luz que está dentro. Desperté llorando. El amanecer aún no había llegado, pero una claridad leve iluminaba la habitación. No sabía si era real o si aún soñaba. Solo sé que sentí una paz que ninguna oración tradicional me había dado jamás. Esa misma mañana, Fátima me vio diferente. Tu rostro cambió, me dijo mientras servía el desayuno. ¿Estás enferma? No, madre. Solo dormí bien. Ella frunció el ceño, desconfiada. Una viuda que sonríe sin motivo es motivo de escándalo. Su frase fue como una daga. ¿Acaso la alegría era pecado? Guardé silencio, pero por dentro algo se reveló. Ya no podía aceptar que la fe fuera una cadena. Si la luz que había visto me traía consuelo y esperanza, ¿por qué debía esconderla? Esa pregunta me acompañó todo el día, como un fuego suave ardiendo en mi pecho. Sabía que el precio de seguir esa voz podría ser alto, pero algo en mí ya había decidido, prefería el riesgo de la verdad al consuelo del miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intentaba cumplir con cada norma, cada rezo, cada costumbre, pero algo en mí se había soltado. Era como si mi alma ya no encajara en el molde que otros habían hecho para mí. Me movía por costumbre, pero dentro de mí había un rumor, un llamado que no podía apagar. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a dos vecinas hablando junto a la puerta. Dicen que Sara habla sola por las noches, susurró una. Tal vez perdió la razón después de la muerte de Hassan, respondió la otra. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sabía que, en mi comunidad, un rumor podía ser tan destructivo como una sentencia. Respiré profundo, fingí no escucharlas y seguí barriendo. Pero dentro de mí, una voz dulce murmuró: no temas lo que dicen los hombres. Esa frase me acompañó todo el día. Mientras preparaba la comida, mientras corregía los cuadernos, mientras observaba a Karim jugar con las conchas del mar. No temas. Era como si alguien caminara conmigo, invisible pero presente. Esa noche decidí escribir lo que sentía. Tomé el cuaderno que había pertenecido a Hassan, aquel donde había anotado palabras sobre el amor y la verdad, y comencé a escribir mis propias oraciones. Dios, si eres quien me envía esta paz, enséñame quién eres. Si eres la luz que vi, no me dejes volver a la oscuridad. Mientras escribía, una lágrima cayó sobre la página, formando una mancha que parecía un corazón. De pronto, escuché pasos en el pasillo. Cerré el cuaderno de golpe y lo escondí bajo la almohada. Fátima abrió la puerta. ¿Con quién hablabas?, preguntó con desconfianza. Con nadie, solo oraba. Ella me observó largo rato, como si quisiera leer mis pensamientos. Ten cuidado, hija. Las viudas deben tener pensamientos puros. Dios ve incluso lo que ocultamos. Su mirada me atravesó. No podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que había una voz que no condenaba, sino que me abrazaba? Que había un amor que no exigía perfección, sino entrega. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido distante de las olas. Sentía la tensión entre dos mundos, el que conocía, con sus reglas y su miedo, y otro nuevo que me llamaba desde dentro, lleno de misericordia. No sabía cuál era real, pero el segundo me hacía sentir viva. Pasaron los días, y la presión aumentó. Mi suegra comenzó a revisar mis cosas. Decía que quería mantener la casa pura, pero yo sabía que buscaba algo. Una mañana la encontré en mi habitación, abriendo los cajones. ¿Qué haces?, pregunté, tratando de mantener la calma. Busco el cuaderno de Hassan. Me pertenece, era de mi hijo. Mi corazón se detuvo. No sé dónde está, mentí. Ella me miró con una mezcla de tristeza y sospecha. Tú has cambiado, Saar. Hay algo en ti que no entiendo. Ten cuidado de no atraer la ira de Dios. Cuando se fue, caí de rodillas y lloré. No solo por miedo, sino por el peso de la soledad. Solo podía hablar con esa voz invisible que me respondía en el silencio.
No estás sola. Esa noche, al escuchar esas palabras dentro de mí, supe que eran reales. No podía negar la paz que traían. Unos días después, mientras enseñaba a los niños del vecindario, uno de ellos me preguntó algo que me desarmó. Maestra, ¿Dios se enoja cuando lloramos? Sonreí con ternura y le respondí sin pensar. No, cariño. Creo que Dios se acerca más cuando lloramos. Al decirlo, sentí un calor en el pecho. Era la verdad, aunque no la que enseñaban los libros. Esa frase se quedó dando vueltas en mi mente. Por la tarde, mientras el sol caía sobre el mar, entendí que la luz que me visitaba no era una ilusión. Era una invitación. Pero aceptar esa verdad significaba romper con todo, con la tradición, con la familia, con el miedo. Esa noche, mientras Karim dormía, abrí de nuevo el cuaderno y escribí una última frase. Prefiero perderlo todo antes que perder la paz que él me da. Cerré los ojos, y sentí esa claridad llenarlo todo. Era como si el mismo cielo respirara dentro de mi habitación. No lo sabía entonces, pero esa decisión silenciosa sería el principio de una tormenta. Una que pondría a prueba todo lo que yo era, y todo lo que estaba a punto de descubrir. El amanecer de aquel día comenzó como cualquier otro, con el aroma del pan tostado y el murmullo lejano de los vendedores en el puerto. Pero había algo distinto en el aire, una quietud que no sabía explicar. Incluso el mar parecía respirar más despacio. Karim jugaba con una pelota en el patio mientras yo ordenaba la casa. Mi mente estaba inquieta. Llevaba días sintiendo que algo se aproximaba, una certeza suave que me recorría el cuerpo, como el aire antes de la tormenta. Por la tarde, el cielo se tornó gris, y una lluvia fina comenzó a caer sobre las calles de piedra. Las voces del vecindario se apagaron poco a poco. Encendí una lámpara de aceite y me senté junto a la ventana. Tenía el cuaderno de Hassan en las manos. Mis dedos temblaban al pasar las páginas, hasta que encontré la frase que había leído tantas veces. La verdad no se encuentra en el miedo, sino en el amor. La repetí en voz baja, como una oración secreta. Y fue entonces cuando la luz volvió. Primero fue solo un resplandor débil, como un reflejo de agua en movimiento. Luego creció, llenando el cuarto con una claridad dorada. No venía del fuego, ni del cielo, ni de la lámpara. Era algo vivo. Mi cuerpo entero tembló, pero no de miedo, sino de asombro. El aire se volvió cálido y ligero, y una fragancia que nunca había sentido, algo entre jazmín y pan recién horneado, llenó la habitación. ¿Quién eres? Susurré. Y entonces, la voz. No fue un sonido que se escuchara con los oídos, sino con el alma. Soy aquel que no te ha dejado sola. Las palabras resonaron dentro de mí, tan dulces y firmes que me hicieron caer de rodillas. Mis lágrimas cayeron sobre el suelo, y una sensación de amor inmenso me envolvió. No era el amor humano que conocía, frágil y lleno de condiciones. Era algo puro, eterno, como si todo mi dolor se derritiera en un solo abrazo invisible. Cerré los ojos, incapaz de hablar. La luz seguía allí, respirando conmigo. No necesitaba entender. Solo podía sentir. Una claridad inundaba cada rincón de mi mente, y en medio de esa claridad, escuché una frase más. No temas, Sahar. El amor ha vencido a la muerte. Mi corazón se detuvo. Aquellas palabras. Eran las mismas que había leído en sueños, las mismas que mi alma llevaba días anhelando sin saberlo. De pronto, recordé el rostro de Hassan, su sonrisa, su voz. Pero por primera vez no sentí culpa ni tristeza, sino paz. Como si una mano invisible me dijera, puedes soltarlo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la luz seguía, pero más suave, como si me mirara con ternura. Karim dormía profundamente en su habitación, ajeno a todo. Yo seguía de rodillas, con las manos sobre el pecho, intentando comprender lo que acababa de vivir. El silencio después de aquella presencia era distinto, como si aún respirara dentro de él. Quise contarlo a alguien, ¿pero a quién? Si lo decía, me llamarían loca, blasfema, endemoniada. Y sin embargo, no podía guardar silencio. Algo dentro de mí me impulsaba a hablar, a compartir lo que había visto, aunque no tuviera palabras suficientes. Durante los días siguientes, la claridad regresó varias veces.
Siempre en momentos de angustia o de duda. Nunca con violencia, nunca con exigencia, solo con paz. Era como si alguien me acompañara, invisible, recordándome que la vida seguía. Una tarde, mientras salía al mercado con Fátima, escuché a un predicador callejero. Hablaba en árabe con acento extranjero. Su voz era tranquila, pero sus palabras me estremecieron. El amor perfecto echa fuera el temor. Porque donde hay amor, no hay castigo. Sentí que el mundo se detenía. Esas frases eran las mismas que la voz me había dicho días atrás. Lo observé desde lejos, incapaz de moverme. Tenía una Biblia en las manos, un libro que nunca había visto tan de cerca. Fátima notó mi distracción y me apretó el brazo. No escuches eso, Saar. Es peligroso. Asentí, pero mis ojos no podían apartarse de aquel hombre ni de las palabras que había pronunciado. Era como si el cielo me hablara por segunda vez, esta vez en medio de la calle. Esa noche, no dormí. Tenía el corazón encendido, y la frase resonaba sin cesar. El amor ha vencido a la muerte. No sabía lo que significaba aún, pero intuía que esas palabras cambiarían todo. Durante los días siguientes, no pude pensar en otra cosa. Las palabras del predicador, el amor perfecto echa fuera el temor, se mezclaban con las que había escuchado en mi habitación. Era como si el cielo me hablara por distintos caminos, repitiendo el mismo mensaje. Sentía una mezcla de consuelo y peligro, como si hubiera encendido una lámpara en medio de un cuarto prohibido. Esa semana, el clima cambió de repente. El viento del mar soplaba más fuerte y el cielo permanecía cubierto. Por las noches, el sonido de las olas parecía más profundo, más cercano. Yo seguía orando en silencio, pero mis palabras ya no eran las de antes. No pedía consuelo, pedía verdad. Una madrugada, cuando el resto de la casa dormía, me levanté para rezar. Encendí la lámpara de aceite, abrí el cuaderno de Hassan y lo coloqué sobre mis rodillas. El aire estaba inmóvil, casi expectante. De pronto, el fuego de la lámpara se inclinó hacia un lado, aunque no había corriente. Sentí que alguien había entrado en la habitación. Levanté la mirada, y la claridad apareció de nuevo. Esta vez no era un destello, sino una presencia viva. El resplandor llenó el espacio, proyectando sombras suaves sobre las paredes. No había miedo. Solo una certeza imposible de describir, que esa luz me conocía mejor que yo misma. Mis labios temblaban. ¿Eres un ángel?, pregunté. Y la respuesta vino como un murmullo cálido dentro del alma. No temas. Soy quien te amó desde antes del dolor. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No sabía qué hacer. El resplandor se acercó lentamente, y su luz no quemaba, acariciaba. Era tan intensa que mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la vista. Entonces escuché otra frase, clara como el agua que rompe el silencio. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas. El corazón me dio un vuelco. Había escuchado esas palabras una vez, años atrás, cuando una turista extranjera me regaló una hoja con versículos escritos en francés. La había guardado sin entender. Ahora esas mismas palabras resonaban dentro de mí, vivas, reales. ¿Eres tú, Jesús?, susurré, con el alma temblando. Y la voz respondió, firme y llena de ternura. Yo soy. No había duda. Aquella luz que me había visitado no era una ilusión ni un consuelo pasajero. Era Él. El mismo de quien hablaban los libros prohibidos, el que muchos en mi tierra mencionaban con miedo o desprecio. Y sin embargo, su voz no tenía rastro de condena. Solo amor, un amor tan puro que me hacía sentir limpia, libre, completa. Caí al suelo llorando. Todo el peso del duelo, de la culpa, de los años de miedo, se derrumbó. Por primera vez, no me sentí viuda, ni prisionera, ni pecadora. Sentí que era hija. La luz permaneció unos minutos más, mientras mis sollozos se mezclaban con la brisa del amanecer. Entonces, poco a poco, fue desvaneciéndose hasta que solo quedó el resplandor del fuego en la lámpara. Pero en mi interior algo nuevo había nacido. No era una emoción, ni un sueño, era una certeza. Tomé el cuaderno y, con las manos aún temblorosas, escribí. Él me habló.
no estoy sola. Su amor vive. El sonido del Adán comenzó a escucharse desde la mezquita. Por primera vez, no sentí miedo al escucharlo. Lo oí con respeto, pero también con una certeza diferente. Sabía que Dios no estaba lejos, ni enfadado, ni distante. Estaba aquí, conmigo. Esa mañana, al preparar el desayuno, Karim me observó con curiosidad. «Mamá, ¿por qué sonríes?». Le acaricié el cabello y respondí sin pensar. «Porque la luz volvió, hijo». «¿La del cielo?». «Sí, la del cielo, y la de aquí», dije, tocándome el pecho. Desde ese instante, todo cambió. Cada cosa común, el olor del pan, el canto de los pájaros, el reflejo del mar, tenía un brillo distinto, como si el mundo entero hubiera sido lavado por una lluvia invisible. Pero esa paz que había encontrado pronto sería puesta a prueba. Porque donde hay luz, las sombras se inquietan. Y en los días siguientes, las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que podría guardar el secreto. Creí que bastaba con callar, sonreír y seguir mi rutina como si nada hubiera cambiado. Pero cuando la luz entra en el corazón, no hay velo que pueda esconderla. Los días siguientes a aquella madrugada fueron diferentes. Yo hablaba con más dulzura, caminaba con paso más ligero, y hasta el aire parecía tener otro aroma. Karim lo notó de inmediato. «Mamá, ya no lloras cuando miras las fotos de papá», dijo una mañana mientras me observaba servir el té. Sonreí. «Porque ahora sé que él está bien, cariño». Esa simple frase fue el inicio de todo. Mi suegra, Fátima, la escuchó desde el pasillo. Entró de golpe al comedor y me miró con una mezcla de alarma y enojo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Solo que confío en que su alma está en paz». «¿Y cómo podrías saberlo tú?», replicó, cruzando los brazos. «Nadie puede hablar de lo que solo Dios sabe». Asentí en silencio, pero su mirada sospechosa no se apartó de mí. A partir de ese día comenzó a vigilarme más que nunca. Contaba mis pasos, preguntaba dónde iba, con quién hablaba. Yo mantenía la calma, orando en secreto cada madrugada, susurrando las palabras que había escuchado de Jesús. «No temas, el amor ha vencido a la muerte». Una tarde, mientras salía a comprar pan, Laila, mi vecina curiosa, me interceptó en la puerta. «Sahar, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, fingiendo simpatía. «Claro. La gente comenta que en tu casa pasan cosas extrañas por las noches. Que se ve una luz desde tu ventana». Mi corazón se heló. Intenté reír. «Debe ser la lámpara de aceite. Leo hasta tarde». Ella inclinó la cabeza con una sonrisa irónica. «Ten cuidado. A veces, cuando uno se aleja del camino, otras voces intentan engañar». Esa noche, mientras preparaba la cena, mis manos temblaban. No por miedo a la luz, sino por el peso del rumor. Sabía que en mi comunidad, una mujer acusada de desviarse de la fe podía ser humillada públicamente, o peor. La vergüenza no caía solo sobre ella, sino sobre toda su familia. Y Fátima nunca permitiría una mancha sobre el nombre de su hijo. Al día siguiente, me pidió que la acompañara a la mezquita. «Hace mucho que no te ven rezar en público», dijo. Asentí sin protestar. Durante la oración, repetí los gestos y las palabras de siempre, pero mi corazón estaba en otro lugar. Sentía una mezcla de amor y culpa, como si una parte de mí estuviera siendo deshonesta con lo que sabía en el fondo. Al final de la ceremonia, el imán se me acercó. «Hermana Sahar», dijo con voz amable, «su suegra me pidió que orara por ti. Dicen que tu espíritu anda inquieto». No supe qué responder. Solo incliné la cabeza y murmuré un agradecimiento. De regreso a casa, Fátima caminaba en silencio. Cuando llegamos, me miró fijamente. «No quiero más comentarios sobre luces ni sueños, ¿me oyes?», dijo con dureza. «Hassan fue un hombre piadoso, no mereces manchar su memoria con fantasías». Sus palabras fueron como piedras. Me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin voz. Pero en medio del llanto, aquella paz volvió. Era como si una mano invisible tocara mi rostro. Y escuché, una vez más: «Bienaventurados los perseguidos por causa del amor». Al día siguiente, decidí no esconder más mi fe interior, aunque fuera en gestos pequeños.
Cuando Karim se durmió, me atreví a abrir una Biblia digital en el teléfono de una compañera de trabajo, una mujer cristiana que la usaba en secreto. Leí el pasaje donde Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida». Cada palabra parecía brillar. No podía detener las lágrimas. Era como beber agua después de años de sed. Pero no tardaron en descubrirme. Una tarde, mientras revisaba los deberes de Karim, escuché un golpe fuerte en la puerta. Era Fátima. Entró sin pedir permiso, con el teléfono en la mano. «¿Qué es esto?», gritó, mostrando la pantalla. Había encontrado la aplicación de la Biblia. «Explícate, Sahar». Mi cuerpo se quedó helado. Intenté responder, pero la voz no me salía. Ella temblaba de ira. «¿Te atreves a traer libros prohibidos a esta casa? ¿Después de todo lo que te hemos dado?». No supe qué decir. La luz dentro de mí me pedía calma, pero su furia crecía. Esa noche dormí abrazando a mi hijo, sabiendo que algo se había roto entre nosotras. El secreto ya no estaba a salvo. Y yo sabía que, muy pronto, el precio de seguir aquella voz sería más alto de lo que podía imaginar. Después de aquella noche, el silencio en casa se volvió insoportable. Fátima apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con la frialdad de quien mira a una extraña. Karim percibía el ambiente, pero no entendía lo que sucedía. «¿Por qué la abuela ya no me deja dormir contigo, mamá?», preguntó una mañana. Lo abracé fuerte, sintiendo que la culpa me oprimía el pecho. «Porque está preocupada, mi amor. Pero todo estará bien». No supe si mentía o si lo decía para no romperme. Los rumores en el vecindario crecían. Una mujer me dijo en el mercado: «Oí que ves visiones». Otra añadió en voz baja: «Alguien vio una luz en tu ventana, Sahar. Dicen que practicas hechicería». Intenté sonreír, pero mis manos temblaban tanto que las aceitunas que sostenía cayeron al suelo. Nadie me ayudó a recogerlas. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, y en ese momento comprendí que ya no pertenecía a ese lugar. Esa noche, Fátima me llamó a su habitación. Su rostro estaba endurecido, y en sus manos sostenía el rosario con fuerza. «He hablado con el imán», dijo sin rodeos. «Vendrá mañana. Quiere hablar contigo». Mi corazón se detuvo. Sabía lo que eso significaba, una conversación de corrección. En mi comunidad, esas charlas podían convertirse fácilmente en juicios públicos. Una palabra equivocada y podía perder a mi hijo, mi casa, mi nombre. Pasé la noche sin dormir. Oré en silencio, suplicando por sabiduría. «Señor», susurré, «dame valor para no negarte, aunque tiemble». A la madrugada, la luz regresó. No tan intensa como antes, sino suave, envolvente. Y la voz, más clara que nunca, me dijo: «No temas, Sahar. Habla con verdad, y yo estaré contigo». Esa frase fue mi sustento. Cuando el amanecer llegó, me levanté con los ojos hinchados pero el corazón firme. El imán llegó poco después del mediodía. Fátima lo acompañó hasta la sala. Yo me senté frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. Era un hombre de barba gris y mirada severa. «Tu suegra dice que has tenido sueños extraños», comenzó. «Que hablas de una luz y de palabras que no vienen de nuestras escrituras». «Solo he orado», respondí con calma. «Y Dios me ha consolado». «¿Qué Dios?», preguntó él, entrecerrando los ojos. La pregunta cayó como un golpe. Respiré hondo. «El Dios que ama y perdona», dije en voz baja. «El que me habló en medio del dolor». El silencio se hizo pesado. El imán bajó la mirada y murmuró algo que no entendí. Luego dijo: «Lo que describes no viene de la luz, sino del enemigo. Debes arrepentirte y prometer que olvidarás esas palabras». Fátima me observaba desde la esquina, con lágrimas contenidas. Yo sabía que esperaba que aceptara, que dijera cualquier cosa para terminar con aquello. Pero dentro de mí sentí una certeza ardiente. Miré al imán y respondí con voz temblorosa: «No puedo negar lo que he visto». No era oscuridad. Era amor. Él se levantó de inmediato. «Que Dios tenga misericordia de ti», dijo con tono grave. «Has sido engañada.
Fátima sollozó, tapándose el rostro. «Nos traerás vergüenza, Saar», gritó. Yo no respondí. Solo sentí que el aire se volvía más pesado, pero mi interior permanecía en paz. Esa noche, Fátima empacó mis cosas. «No puedo permitir que críes a Karim bajo tus delirios», dijo. «Se quedará conmigo hasta que recuperes la razón». Mis rodillas temblaron. Caí al suelo, suplicando. «Por favor, no me lo quites. Es mi hijo». Pero sus ojos estaban decididos. «Mañana, te irás de esta casa». Cuando se encerró en su habitación, abracé a Karim mientras dormía. Su respiración tranquila era mi único refugio. No sabía a dónde iría, ni cómo sobreviviría. Solo sabía que no podía renunciar a la verdad que había encontrado. Miré al cielo por la ventana. El mar rugía bajo la luna, y las nubes se movían lentas, como si el mundo entero respirara conmigo. Entonces murmuré en voz baja. Si el amor realmente venció a la muerte, entonces también vencerá esto. Y en ese instante, el mismo resplandor que había llenado mi habitación meses atrás volvió a aparecer, envolviendo todo en una claridad cálida. No habló. Solo me recordó, sin palabras, que la historia aún no había terminado. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio pesado, casi sagrado. El mar estaba quieto, el aire inmóvil, y dentro de la casa se respiraba una tensión que dolía. Fátima no me habló durante el desayuno. Karim jugaba con un trozo de pan, sin entender por qué las voces de la noche anterior habían sido tan duras. Cuando terminé de empacar, él me miró con los ojos llenos de miedo. «¿A dónde vamos, mamá?» Tragué saliva. «Tú te quedas aquí unos días con la abuela, ¿sí?» Su pequeña mano se aferró a la mía. «No quiero». El corazón se me rompió. Lo abracé tan fuerte que sentí su respiración mezclarse con la mía. «Volveré por ti, mi amor. Te lo prometo». Fátima apareció en la puerta. «Ya es suficiente», dijo, sin levantar la voz. Yo tomé mi bolso y salí. Cada paso fuera de esa casa fue una despedida, del hogar, del pasado, de todo lo que había sido. Caminé sin rumbo por las calles de Sur. El viento traía olor a mar y a especias, pero esa mañana nada tenía sabor. Me detuve frente al muelle, donde los barcos se mecían lentamente. Allí, frente a la inmensidad del agua, el recuerdo de Hassan volvió con fuerza. «El amor ha vencido a la muerte». Esa frase se repetía en mi mente, como si el mismo cielo me la recordara. Me senté en una roca y cerré los ojos. Por primera vez, no pedí explicaciones. Solo hablé con el corazón abierto, sin miedo a ser escuchada. «Jesús, si realmente eres tú quien me ha hablado, si de verdad estás vivo, enséñame qué hacer. No tengo nada. Pero si me quieres, soy tuya». El aire cambió. Una brisa cálida me rozó el rostro, y la claridad volvió, tan viva como la primera vez. Esta vez no era una visión que venía de fuera, sino de dentro. Era como si mi alma se encendiera. Una presencia profunda me llenó de fuerza, y una voz suave, llena de autoridad, dijo: «Yo estoy contigo, hasta el fin de los tiempos». Lloré en silencio, pero no de tristeza. Era un llanto nuevo, limpio, como si algo pesado saliera de mí. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. El dolor seguía ahí, pero ya no era dueño de mí. Me quedé horas mirando el horizonte. El sol se levantaba sobre el mar, tiñendo las olas de oro. Todo a mi alrededor parecía susurrar la misma verdad: no estaba sola. Había perdido un hogar, pero había encontrado una presencia que ninguna pérdida podría arrebatarme. A mediodía, caminé hacia la escuela donde trabajaba antes del luto. Mi antigua compañera, Miriam, me recibió con sorpresa. «Saar, te ves diferente». Le conté, con palabras cuidadosas, que necesitaba trabajo y un lugar donde dormir. Ella, sin hacer muchas preguntas, me ofreció un cuarto en su casa. «Mi familia se fue a Beirut. No tendrás que dar explicaciones». Aquella noche, en esa habitación sencilla, me arrodillé una vez más. No tenía alfombra ni ritual, solo una vela encendida. Y ahí, con los ojos cerrados, hablé sin temor. «Jesús, ya no quiero esconderme. No importa el precio.
Si tú eres la verdad, quiero seguirte. Un silencio profundo me rodeó, y en medio de él, una paz indescriptible llenó el aire. No había visiones, ni luces, solo certeza. Una certeza que no venía de mi mente, sino de lo más profundo del alma. Desde esa noche, algo cambió en mi manera de vivir. Ya no me movía por miedo, sino por fe. Y aunque aún no sabía cómo volvería a ver a Karim, ya no sentía desesperación. Sabía que el mismo Dios que me había encontrado en la oscuridad cuidaría también de él. Cuando amaneció, salí al balcón y observé la ciudad despertando. Los vendedores, las palomas, los niños corriendo por la playa, todo parecía nuevo. El mundo no había cambiado, pero mis ojos sí. Por primera vez desde la muerte de Hassan, sentí que la vida tenía sentido. Y sin saberlo, esa fe recién nacida sería puesta a prueba de una manera aún más dura. Los primeros días en casa de Miriam fueron un respiro. El sonido de las olas regresaba cada noche, pero ya no traía tristeza. Miriam me trataba con cariño, sin juzgarme, y aunque nunca hablábamos directamente de fe, yo sabía que ella entendía más de lo que decía. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas, me miró con una sonrisa discreta. A veces, cuando la vida se rompe, es porque Dios está haciendo espacio para algo nuevo. Esa frase se clavó en mi corazón. Pasaban las semanas y mi fe crecía en silencio. Cada madrugada leía en el teléfono los pasajes que había encontrado en línea. Me detenía especialmente en uno: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras se volvieron mi refugio. Cuando el miedo intentaba volver, repetía esa promesa una y otra vez, hasta que el corazón se calmaba. Un día, mientras caminaba al mercado, vi a lo lejos al mismo hombre que meses antes predicaba en la calle. Esta vez estaba ayudando a un anciano a levantarse. Me acerqué sin saber por qué. Él me miró y sonrió, como si me reconociera. La paz sea contigo, dijo en árabe. Sus palabras eran simples, pero algo dentro de mí se estremeció. ¿Quién eres?, pregunté. Solo un siervo, respondió. Pero el que te llama a la luz es fiel. Me entregó un pequeño libro envuelto en papel marrón. Guárdalo. Léelo cuando el corazón te lo pida. Esa noche, en mi habitación, desenvolví el paquete. Era una Biblia, en árabe. Mis manos temblaban al tocarla. La abrí lentamente, como quien abre una puerta prohibida. Leí: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y supe que esa era la voz que me había hablado desde el principio. No estaba loca, ni confundida. Había sido encontrada. Lloré largo rato, no por pena, sino por gratitud. Cada palabra parecía encender una llama dentro de mí. Ya no había duda, había encontrado al Dios vivo. Y aunque sabía que tener ese libro en mi poder era peligroso, no pude esconderlo. Lo coloqué sobre la mesa, junto a la lámpara, como símbolo de la nueva vida que comenzaba. A la mañana siguiente, Miriam me encontró leyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabes lo que significa esto, Sahar?, preguntó. Sí, respondí. Significa libertad. Ella me abrazó con fuerza. Entonces prepárate. La libertad siempre cuesta algo. Esa frase fue profética. Días después, mientras regresaba de la escuela, un hombre del vecindario me detuvo. Tu suegra te busca, dijo en tono grave. Dice que has caído en una religión extranjera. Mi corazón se encogió. Sabía que aquello podía significar algo más que un simple reclamo. Corrí a casa de Miriam y la encontré con el rostro pálido. Han venido a preguntar por ti. Dicen que enseñas cosas prohibidas a los niños. Sentí un nudo en la garganta. No enseñé nada, Miriam. Solo les hablo de amor, de esperanza. Eso basta para que se asusten, susurró ella. Tienes que irte un tiempo. Esa noche empacamos lo poco que tenía, un par de vestidos, una foto de Karim y la Biblia. Antes de salir, miré por última vez la pequeña lámpara que iluminaba el cuarto. Su luz temblaba, reflejando un resplandor dorado sobre las paredes. Era como si me dijera que el fuego seguiría ardiendo, aunque el viento soplara fuerte. Caminé hacia el norte, hacia las colinas fuera de la ciudad. No sabía dónde dormiría ni cómo viviría, pero no sentía miedo.
Cada paso era una oración, cada respiración un acto de fe. Y en el silencio del camino, escuché la voz que me había guiado desde el principio, más clara que nunca. No temas, hija mía. Yo te haré nueva. Me detuve, mirando el horizonte. El cielo se abría en colores de fuego y oro. El mar quedaba atrás, pero su sonido aún resonaba dentro de mí. Era el eco del amor que había vencido a la muerte, y también a mi pasado. Supe, en ese instante, que nunca volvería a ser la misma. Ya no era la viuda de Hassan. Era una mujer libre, amada, y viva en una fe que ninguna persecución podría apagar. Los primeros días fuera de Sur fueron duros, pero también extrañamente pacíficos. Dormía en casas abandonadas o bajo los olivos, y aunque mi cuerpo tenía frío, mi alma estaba encendida. Cada amanecer era una promesa. El miedo que antes me paralizaba se había convertido en un recuerdo distante, como una sombra que ya no podía alcanzarme. Una familia campesina me encontró una mañana mientras buscaba agua en un pozo. El hombre, de barba blanca, me miró con bondad. ¿De dónde vienes, hija? Del mar, respondí. Entonces conoces el viento. Quédate unos días, te hará bien. Su esposa me ofreció pan con aceite y aceitunas. No hicieron preguntas. Solo me dieron techo, comida y silencio. En esa aldea, el tiempo parecía detenido. Las mujeres cocinaban pan en hornos de barro, los niños jugaban con piedras y ramas, y el aire olía a tomillo y tierra mojada. Ayudaba en lo que podía, enseñaba a los pequeños a leer, cosía ropa vieja, recogía hierbas del campo. Y cada noche, cuando el sol se escondía, sacaba mi Biblia y leía en voz baja. Las palabras se volvían más reales que el viento. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Empecé a entender que seguir a Jesús no era solo creer en Él, sino vivir como Él. Hablar con ternura, perdonar, servir, amar sin esperar nada. Cada día era una lección nueva. Los aldeanos me llamaban la mujer del mar y decían que mis ojos brillaban cuando hablaba. Yo solo sonreía y pensaba, no soy yo, es Él en mí. Una tarde, mientras enseñaba a leer a un grupo de niños, uno de ellos me preguntó: Maestra, ¿por qué dices que el amor no se acaba? Lo miré con ternura. Porque el amor verdadero viene de Dios, y Él no muere. El niño sonrió, y sentí un calor profundo en el pecho. Era como si esas pequeñas palabras fueran semillas cayendo en buena tierra. Pero mi transformación no era solo interior. Por primera vez en la vida, me sentía libre para mirar el cielo sin miedo, para cantar mientras lavaba la ropa, para reír sin culpa. Esa libertad interior era un milagro silencioso, y aunque sabía que el peligro seguía cerca, no podía dejar de compartir lo que había vivido. Una tarde, la esposa del campesino, Salma, se me acercó. He escuchado tus historias sobre el amor de Dios, dijo en voz baja. Cuando hablas, siento paz. Sus ojos estaban húmedos. Mi hija está enferma, añadió. ¿Puedes orar por ella? Asentí. Nos arrodillamos juntas en el suelo de tierra. Puse mis manos sobre las de ella y, con el corazón abierto, dije: Jesús, tú que me encontraste en el dolor, toca también la vida de esta niña. Cuando terminé, Salma lloraba en silencio. Hace años que nadie oraba así, susurró. En ese instante entendí que no estaba allí por casualidad. Mi historia no era solo mía, era un canal por donde la gracia quería fluir. Los días siguientes, varias mujeres de la aldea comenzaron a visitarme al caer la tarde. No sabían exactamente qué buscaban, solo decían que al hablar conmigo sentían claridad. Yo no predicaba, no intentaba convencerlas. Solo contaba mi historia, la viuda que había visto una luz y había encontrado esperanza. Algunas lloraban, otras sonreían en silencio. Y cada vez que compartía mi testimonio, la paz dentro de mí crecía un poco más. Por las noches, al mirar las estrellas, pensaba en Karim. No sabía si seguía con su abuela, si me recordaba, si estaba bien. Pero cuando esa tristeza me rozaba, la entregaba a Jesús. Cuídalo tú, le decía. Yo ya no puedo. Y en respuesta, siempre venía esa sensación cálida, como si una brisa me abrazara. Era su forma de decirme, está en mis manos. Así empezó mi nueva vida. Una vida sencilla,
sin nombre, sin título, pero llena de propósito. No necesitaba templos ni rituales. Cada respiración era oración, cada día era milagro. Había perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, y sin embargo, había ganado todo lo que realmente importa. Los meses pasaron, y aquella pequeña aldea en las colinas se convirtió en mi refugio. Ya no contaba los días, contaba las sonrisas, las manos que podía ayudar, los corazones que encontraba abiertos. Cada vez que compartía un trozo de pan, sentía que el mismo cielo se inclinaba un poco sobre nosotros. Vivía con poco, pero mi alma rebosaba de gratitud. Salma, la mujer que me había acogido, se volvió como una hermana. Su hija se recuperó lentamente, y ella no dejaba de agradecer. Desde aquella noche, la niña duerme tranquila, me decía. Antes lloraba sin razón, ahora canta. Yo sonreía y le respondía. No fue mi oración, fue su amor. La noticia se extendió. Mujeres de aldeas vecinas comenzaron a visitarnos con preguntas. Algunas buscaban consuelo, otras querían escuchar la historia de la viuda del mar que vio una luz. Yo no buscaba atención, pero comprendí que aquello no me pertenecía. Era Dios usando mis cicatrices como lámparas encendidas. Una tarde, una joven llamada Rima llegó llorando. Su esposo la maltrataba, y sentía que no valía nada. Nos sentamos bajo el olivo grande al borde del camino. Le tomé las manos y le conté mi historia desde el principio, el luto, la soledad, la luz, la voz que me dijo no temas. Mientras hablaba, su llanto se transformó en silencio. Al final, me abrazó. Por primera vez en años, siento paz, dijo. Esa noche, mientras oraba, supe que algo nuevo había comenzado no solo en mí, sino también en ella. La aldea entera empezó a cambiar, casi sin darse cuenta. Los hombres saludaban con más respeto, los niños se reían más, las mujeres se reunían a conversar sin miedo. No había prédicas ni templos, solo gestos de amor que florecían en medio de la rutina. Y cada vez que veía esas pequeñas transformaciones, comprendía que el reino del que hablaban las escrituras no era un lugar lejano, sino algo que crecía en silencio dentro de los corazones. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, Salma entró apresurada. «Saar», susurró, «alguien te busca». Mi cuerpo se tensó. Por un momento pensé que eran hombres del pueblo vecino o algún enviado de Fátima. Pero cuando salí, me encontré con un muchacho que traía una carta. «Una mujer en Sur me pidió que te la entregara», dijo. Dijo que era urgente. La abrí con manos temblorosas. Era una carta corta, escrita con tinta torpe. Reconocí la caligrafía de mi suegra. «Karim está enfermo. Si todavía oras, hazlo por él». Las lágrimas nublaron mi vista. No había rencor en sus palabras, solo cansancio. Me arrodillé en el suelo y oré con todo lo que me quedaba. No pedí milagros, solo que el amor que me había sostenido alcanzara también a ellos. Esa noche no dormí. Le pedí a Jesús que los visitara con la misma luz que me había encontrado a mí. Y antes del amanecer, mientras el cielo se teñía de oro, sentí nuevamente su voz. «Tu hijo vive». El corazón me dio un vuelco. No sabía si era una promesa o una respuesta inmediata, pero creí. Creí con una certeza más fuerte que el miedo. Semanas después, el mismo mensajero regresó. Traía una sonrisa. «La anciana dice que el niño sanó», contó. «Ya corre por la casa». Mis rodillas se doblaron solas. Lloré como nunca. Era la confirmación de lo que el amor de Dios puede hacer, alcanzar incluso a quienes nos rechazan. Esa experiencia marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no era solo una sobreviviente ni una fugitiva, era una sembradora. Comencé a escribir cartas anónimas con palabras de esperanza, que otras mujeres leían en secreto en diferentes aldeas. Algunas las copiaban, otras las memorizaban y las transmitían como cantos. No tenían mi nombre, pero llevaban la esencia de lo que había aprendido. Que el amor vence la muerte, y la luz nunca se apaga. Al caer la noche, me gustaba mirar el horizonte, donde el mar y el cielo parecían unirse. El viento me traía ecos de mi antigua vida, pero ya no dolían. Solo quedaba gratitud. Sabía que un día regresaría a Sur, no como viuda, sino como testigo. Porque una historia que nació en lágrimas estaba floreciendo en esperanza.
Han pasado más de 10 años desde aquella noche en que una luz tocó mi habitación por primera vez. A veces me parece un sueño, pero todo lo que soy hoy nació de ese instante. Mi nombre ya no es secreto, aunque mi historia aún se cuenta en voz baja, entre mujeres que buscan consuelo y hombres que han perdido la fe. Ya no vivo escondida, camino libre, con el rostro descubierto, porque lo que antes era miedo se ha convertido en testimonio. Sigo en el Líbano, aunque mi vida se ha movido de aldea en aldea. Donde hay dolor, voy. Donde hay silencio, hablo. Y donde la gente cree que todo está perdido, cuento lo que pasó en mi habitación durante el luto. A veces me preguntan, ¿no temes que vuelvan a perseguirte? Y yo respondo con una sonrisa. Temía cuando creía que el amor podía morir. Ahora sé que no. He aprendido que la fe no se mide por los templos que visitamos, sino por las heridas que dejamos sanar en las manos de Dios. El Jesús que me habló no vino a cambiar mi religión, sino a transformar mi corazón. Me enseñó a mirar con compasión, incluso a quienes me hicieron daño. Por eso, cuando pienso en Fátima, ya no siento rencor. Solo esperanza. Sé que el mismo amor que me alcanzó a mí puede tocarla a ella. Hace un año, volví a Sur. El mar seguía igual, azul y bravo, como si el tiempo no hubiera pasado. Caminé hasta la casa donde había vivido con Hassan. Las paredes estaban gastadas, el portón cubierto de sal, pero al entrar sentí algo que no esperaba, paz. Fátima salió al patio, más vieja, más frágil. Por un momento, ninguna habló. Solo nos miramos. Entonces ella dijo con voz temblorosa: «Tu hijo te espera». Karim apareció desde la puerta. Ya no era el niño que había dejado atrás, sino un joven con los ojos de su padre y la serenidad de quien ha conocido el perdón. Nos abrazamos en silencio. No hubo reproches ni explicaciones. Solo lágrimas y un amor que lo llenaba todo. Esa tarde, caminamos juntos por la orilla del mar. Él me contó que su abuela, antes de morir, comenzó a hablar de una luz que la visitaba en sueños, y que repetía una frase una y otra vez. El amor venció a la muerte. Cuando lo escuché, supe que Dios había cerrado el círculo con su propia misericordia. El mismo resplandor que me sacó de luto la había alcanzado a ella, al final de su camino. Hoy vivo con Karim en una casa sencilla cerca del puerto. Sigo enseñando a leer a los niños y escribo cartas para mujeres que viven lo que yo viví. Algunas de esas cartas viajan a países lejanos, otras se leen en secreto en las noches, bajo una lámpara de aceite. No llevan mi nombre, solo una firma pequeña al final. Una mujer que vio la luz. Cada vez que termino una carta, recuerdo la promesa. Yo estaré contigo, hasta el fin de los tiempos. Y sonrío, porque sé que Él ha cumplido. La soledad que antes me pesaba ahora se ha convertido en compañía constante. Donde voy, Él va. Donde hablo, su voz me guía. El mar sigue trayendo recuerdos, pero ya no duelen. Ahora me recuerdan que incluso las olas obedecen a la voz del que me salvó. Si cierro los ojos, puedo oírlo decir una vez más: «No temas». Y mi alma responde con gratitud. Gracias, Jesús, porque el amor venció a la muerte. Si tú que escuchas esta historia estás viviendo una noche de dolor, si sientes que la fe se apagó y que el cielo está en silencio, recuerda esto. Dios no se ha olvidado de ti. Él puede hablar en el susurro del viento, en una lágrima, en una pequeña chispa de luz que no sabes explicar. No necesitas entenderlo todo para recibir su amor. Solo abre tu corazón y dile: si estás ahí, háblame. Él lo hará. Porque lo mismo que hizo conmigo puede hacerlo contigo. Y cuando te encuentres frente a tu propio mar, recuerda esta frase, la misma que cambió mi destino. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El amor venció a la muerte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este testimonio para que otros también conozcan que el amor de Dios sigue transformando vidas. Déjame en los comentarios la frase: el amor